Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2382. Dentro del apartado Las ofensas a la dignidad del matrimonio, comenzamos un subapartado que tiene como título El divorcio. O sea, que habíamos tratado en el programa anterior el tema del adulterio, ahora se trata el tema del divorcio. Como digo, a partir del punto 2382, que dice así: el Señor Jesús insiste en la intención original del Creador, que quería un matrimonio indisoluble, y deroga la tolerancia que se había introducido en la ley antigua. Entre bautizados católicos, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte. Bueno, pues vamos por partes, como acostumbramos, desmenuzando las afirmaciones de este punto del catecismo. La afirmación primera nos lleva, para que la cotejemos, a una serie de textos bíblicos. El primero es Mateo 5, versículo 31 y 32. Vamos a ver, que tengo aquí un poco la Biblia un poco a desmano, pero ahora mismo la buscamos. Ahí dice así: también se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Por lo tanto, Jesucristo hace referencia a que se os dijo. Ese se dijo se refiere al Antiguo Testamento. Moisés os dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Es decir, que en el Antiguo Testamento se daba por sentado que se podía uno divorciar. O sea, Moisés así lo permitió. Solo que pedía una serie de formas, guardar unas causas y unas formas, ¿no? Pero que lo haga dándole un acta de divorcio, etcétera. Pero Jesús dice: sin embargo, no era así desde el principio. Podemos recurrir a más textos, o sea, porque no es únicamente este punto. El otro texto que nos ofrece también el catecismo es Lucas, capítulo 16, versículo 18, que dice así: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. O sea, es decir, otro texto clarísimo en el que Jesús corta, no consiente, no da por buena, no bendice la práctica divorcista que existía en el pueblo de Israel. El Señor es tajante. Tiene mucho valor esta afirmación de Jesús, pues por el hecho de que es una afirmación hecha contracorriente. Claro, contracorriente. Nadie puede decir que Jesús mantuvo esta postura contra el divorcio, pues porque es condicionado por la cultura que le rodeaba. Pues es una doctrina que está superada, porque claro, Jesús dijo aquello en aquel momento, era antidivorcista porque era la mentalidad. No, todo lo contrario. Jesús ejerció, para manifestarse en contra del divorcio, ejerció toda su autoridad, su libertad para manifestar la voluntad del Padre. Él no se dejó condicionar en absoluto, ¿no?, por los condicionamientos culturales. Si se hubiese dejado condicionar, hubiese dado el visto bueno al divorcio. Por eso tiene una gran fuerza su posicionamiento. Y él deroga la tolerancia de la antigua ley, ya lo hemos visto antes, pero lo vemos de una manera un poco más así explícita en Mateo 19, versículos 7 y 9, que dice: dícenle, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Está diciendo, bueno, si tú te posicionas de una manera tan contraria al divorcio, oye, ¿por qué Moisés prescribió lo de dar acta de repudio para divorciarse, etcétera, ¿no? Díceles Jesús: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, por lo tanto, os digo que quien repudia a su mujer, se case con otra, comete adulterio. Es decir, Jesús sabe perfectamente que está haciendo algo que está corrigiendo a Moisés. Lo sabe perfectamente. Aquí el catecismo nos remite a un punto 1614, un punto que decía así:
En su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza de corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Por lo tanto, esta es la doctrina. Jesús fue contundente manifestándose en contra del divorcio, diciendo que que el divorcio es contrario a la voluntad originaria de Dios. Dios nos creó hombre y mujer unidos para siempre, que por nuestra dureza de corazón se hizo como una concesión en el Antiguo Testamento. ¿Por qué esa concesión que se hizo en el Antiguo Testamento concluye y deja de permitirse esa concesión con Jesucristo? Hombre, pues por el hecho de que Jesucristo, él no únicamente viene a traer la ley como trajo Moisés en el Antiguo Testamento, sino que también da la gracia. Jesús no solo nos pide que seamos fieles, sino que nos da la gracia para poder serlo. O sea, es decir, él, a diferencia de Moisés, él hace un pacto de fidelidad. Él es la fidelidad en persona. Él no es un mandato de fidelidad, es una respuesta de fidelidad. Él es el fiel respondiendo a la voluntad del Padre. Por lo tanto, Él nos da la gracia para poder ser fieles. Eso es muy claro, ¿eh? Si, por poner un ejemplo así, que a veces yo les pongo a los jóvenes para explicar esto. Les digo, mira, en el Antiguo Testamento es como los que hacen salto de pértiga, ¿no? En el Antiguo Testamento se puso el listón de dónde había que saltar. Y en el Nuevo Testamento se nos da la pértiga para poder saltarlo, ¿eh? Y esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le daba la ley que había que cumplir, pero no teníamos la pértiga para poder saltarla. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento, sí, el Señor no deroga esa ley, es más, nos la recuerda, ¿eh? En toda su originalidad, pero además nos da una pértiga para poder saltarla. Por eso Jesucristo viene también a corregirle a Moisés. Bueno, y esto que no nos escandalice, que no nos escandalice, porque es que la Sagrada Escritura hay que verla en su conjunto, en su integridad. Jesucristo es la culminación de la revelación. Pero claro, culminar no es solo completar en algo que había quedado pendiente del Antiguo Testamento. Culminar es también purificar. Y purificar imperfecciones de la revelación del Antiguo Testamento. Imperfecciones fruto no de Dios, sino fruto del destinatario de esa revelación del Antiguo Testamento, que hacía necesario el que Yahvé tuviese etapas distintas en la revelación, ¿no? Por ejemplo, cuando dice el Antiguo Testamento ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, ¿no?, que a quien te pegue en una mejilla ponle en la otra, no devuelvas al mal con el mal. Bueno, ahí también hay una clara superación de la revelación del Antiguo Testamento, no solo en un tema como el divorcio, ¿no? O sea que en muchas cosas Jesucristo vino a corregir el Antiguo Testamento, a purificarlo, para llevarlo a plenitud. Por eso entenderéis qué importante es que nosotros prediquemos a Jesucristo y que nuestros hermanos mayores, en el pueblo judío, pues tienen una necesidad tan grande de conocer a Jesucristo, porque sin conocer a Jesucristo, aparte de perderse lo mejor de la revelación, aparte de perderse, pues eso, ¿no?, como las bodas de Caná, que dice que el vino bueno queda para el final, se pierde el vino bueno, ¿eh? Pero es que además de perderse el vino bueno, también les falta pues esa capacidad de rectificación de muchas cosas que en el Antiguo Testamento pues eran imperfectas, ¿no?, y que muchas veces hoy en día causan escándalo. Yo recuerdo, bueno, pues que muchas de las llamadas de los oyentes que realizan el programa de Radio María a veces han tenido como Jesucristo expresó contra todo pronóstico y contra la opinión mayoritaria de la sociedad en la que él vivía, la sociedad judía, expresó claramente su doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio, rechazando todo tipo de divorcio. Porque sabéis que en el tiempo de Jesucristo había distintas escuelas entre los fariseos. Escuelas que
todas ellas aceptaban el divorcio. Estaban divididas no entre divorcio sí o divorcio no, sino estaban divididas entre divorcio por cualquier motivo o divorcio por motivos serios. Entonces, existían así escuelas distintas, las de Gamaliel, las de Gilel, y bueno, pues cuando vienen ante Jesús y le preguntan, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Fijaros que dice el Evangelio, por cualquier motivo, o sea, por cualquier causa. O sea, venían ante Jesús, venían presentándole esa discusión de escuelas que había. ¿Tú eres de los que dices que se puede divorciarse por cualquier causa? ¿O eres de los que dices que tienen que ser por motivos serios o por motivos más duros? Y claro, la sorpresa es que Jesús no toma partido por ninguna de esas escuelas que dicen, pues eso, porque habían, para que os hagáis una idea, una de estas escuelas de fariseos decían que cualquier motivo más trivial, pues que, por ejemplo, que cocinaba mal la mujer, etcétera, era causa de divorcio. Se le podía dar un acta de repudio porque cocinaba mal. Otros, sin embargo, decían, no, solamente la comida no es suficiente, hace falta que también haya habido pues un adulterio, etcétera, o tal. Y en esa discusión van ante Jesús y le preguntan, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? Y la sorpresa es que Jesús dice, ni unos tenéis razón ni los otros, ni por cualquier causa o ni por causas especiales, por ninguna. Esa es la sorpresa de Jesús. Bueno, pues la afirmación que hace la Iglesia conforme a esta doctrina del Evangelio está recogida en el canon 1141 del Código de Derecho Canónico y dice, entre bautizados católicos, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte. Es decir, claro, si la Iglesia es deudora, la Iglesia tiene por su razón de ser obediente a la palabra de Jesucristo, nosotros no podemos juzgar la palabra de Jesucristo, somos servidores de la palabra de Jesucristo. Luego, evidentemente, nosotros decimos, no tenemos ningún poder para poder disolver el matrimonio. ¿Y el Papa tampoco? El Papa tampoco. O sea, no hay ninguna autoridad en la tierra que pueda tener esa capacidad de decir lo contrario o de ponerse por encima de lo que dijo Jesucristo. Nosotros somos servidores de Jesucristo, no somos dueños de su palabra. Esto, como veis, esto clarifica mucho cuál es la razón de ser de la Iglesia. Bueno, también tal es así la cosa, tal es así que la Iglesia entiende claramente que el matrimonio no puede ser disuelto por ninguna autoridad humana, ni siquiera por el Papa, que en la historia de la Iglesia ha habido episodios, bueno, pues por ejemplo, acordaros del episodio de Enrique VIII de Inglaterra. Enrique VIII de Inglaterra, que allá entre el siglo XV y XVI, bueno, pues su pretensión de que el Papa disolviese su matrimonio con Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, porque con Catalina de Aragón decía que no le daba hijos, entonces él quería que el Papa disolviese ese matrimonio y que le permitiese el siguiente matrimonio, ¿no? Claro, fijaros qué lío, y el Papa dice, pero ¿cómo quieres que haga yo eso? Yo no tengo autoridad para hacer eso. Yo no tengo autoridad para disolver lo que Cristo ha unido. Y fijaros, pues resulta que eso motivó que Enrique VIII, pues eso, rompiese con la Iglesia Católica, llevase al martirio incluso a los obispos que querían permanecer fieles a Roma, y se produjese la ruptura de la Iglesia anglicana. Fijaros qué lío se montó precisamente por este motivo, por el motivo de que el Papa no tiene, él lo afirma claramente, que el Papa no tiene autoridad para disolver lo que Cristo ha unido. Si el Papa hubiese tenido esa autoridad, pues nos hubiésemos evitado ese cisma de la Iglesia, hecho por un hombre que pretendía que en su visión totalitaria, pues hay que ponerse por encima de Jesucristo si hace falta, ¿no? La prueba es que Enrique VIII, pues él dijo, pues yo seré el cabeza de la Iglesia de Inglaterra y el Papa de los anglicanos seré yo. O sea, en esa especie de visión religiosa en la que el hombre se pone por encima del propio Jesucristo si hace falta, vamos, ¿no? Si Jesucristo estableció la sucesión apostólica y puso a Pedro en la cabeza del colegio apostólico, pues aquí la cabeza va a ser el rey de Inglaterra. Pues fíjate tú bien, bueno, pues frente a esa visión, con todos nuestros respetos hacia los hermanos anglicanos, que lógicamente también buscamos con ellos la unidad, pero entendemos de una manera muy clara
que nosotros tenemos que ser servidores de la palabra de Jesucristo y no ponernos por encima de ella. O sea, fijaros qué fuerza tan grande tiene esto, que hasta ha sido motivo de un cisma en la historia de la Iglesia. Y luego el tema de los 6 matrimonios ya de Enrique VIII no hablaremos, pero es una lección histórica también, una lección histórica muy importante. No tenemos autoridad pues sobre la palabra de Jesucristo. Un matiz, dice aquí, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa. Continuamos la explicación de este punto 2382. Antes de pasar al punto siguiente, yo creo que aunque no venga explícitamente aquí afirmado, pero yo sí que creo que puede convenir hacer una referencia al tema de las nulidades, porque claro, cuando aquí afirma solemnemente que la Iglesia cree que ningún poder humano, ni siquiera el Papa, tiene autoridad para poder disolver el matrimonio rato y consumado, pues seguro que más de uno le viene a la mente la cuestión. ¿Y las nulidades? ¿Y las nulidades? Bueno, de ello hablamos cuando, en otra parte del catecismo, antes de llegar a la de los mandamientos, en la que estamos ahora, cuando hablamos de los sacramentos y del matrimonio, hablamos entonces algo de esto, ¿no? Pero, aunque sea también brevemente, quiero comentarlo en este momento, porque inevitablemente a muchos oyentes les puede venir a la mente. Y lo de las nulidades, ¿no es acaso? Pues no es el caso. Es otro tema distinto, aunque yo soy consciente de que es fácil, ¿no?, especialmente cuando se explica mal, confundir los términos. La Iglesia, cuando en un tribunal eclesiástico declara una nulidad, no está disolviendo la unión matrimonial. Es que lo que está es declarando que nunca ha existido, que es diferente. O sea, no es decir, yo voy a disolver lo que Dios ha unido en este caso, no, sino vamos a declarar que nunca ha existido, o sea, la Iglesia declara que nunca existió tal unión, que es muy distinto. Alguno puede decir, sí, pero podría confundirse. Bueno, podría confundirse, pero es distinto. Entonces, entendamos los dos conceptos, ¿no? En la nulidad, por lo tanto, no hay un acto de la Iglesia que se ponga por encima de la unión consumada entre el matrimonio, sino lo que hay es una investigación de si esa unión se produjo. Y claro, lo que la Iglesia dice, si esa unión se produjo, se produjo. Entonces, es así. Por lo tanto, cuando alguien va ante un tribunal eclesiástico para ver si su matrimonio es verdadero o es nulo, debe de ir con este espíritu, no con el espíritu de a ver si yo busco un divorcio a la católica, que eso sería ir con un espíritu equivocado, sino ir con un espíritu de decir, voy a ver si la Madre Iglesia, investigando un poco la historia de mi vida, me dice si mi matrimonio es verdadero, o sea, si el Señor nos unió verdaderamente. Entonces, si nos unió verdaderamente, entonces yo no voy a buscar otra... porque podría ocurrir que en la intencionalidad alguien vaya ante un tribunal de la Iglesia con una especie de intencionalidad divorcista. Imaginaros, por ejemplo, el que dice, yo voy a ver si me dan la nulidad matrimonial. Si no me la dan, entonces iré a que me den el divorcio. Bueno, pues mire, usted va con una intencionalidad verdaderamente equivocada. Incluso fijaros bien, puede ocurrir que hasta en el tema de las nulidades, pues hasta tengamos el riesgo de no ir buscando la voluntad de Dios, sino hasta pretendiendo engañar. Pretendiendo engañar. El que alguien se presente ante un tribunal eclesiástico queriendo no saber la verdad, ¿no?, de si mi matrimonio es verdadero, sino queriendo que me digan lo que yo quiero oír. Que me confirmen lo que yo estoy buscando, y hasta con el riesgo de ir falsificando pruebas, y yo allí me acerco y voy a ver si consigo, pues por parte de un determinado pues psicólogo, un informe, un tal, un cual. Claro, y hay que decir una cosa, la Iglesia cuando da un dictamen de nulidad, lo da pensando que los testimonios que ahí se han alegado son verdaderos y son auténticos. Y en base a esos testimonios, la Iglesia declara nulo un matrimonio. Pero ojo, si han existido falsificaciones y ha existido pues una
pues una intención, vamos, no una intención, sino de hecho, ¿no?, unos engaños concretos, esa nulidad que la Iglesia ha declarado, pues no tiene validez. No tiene validez. Y para empezar, se ha cometido un perjurio. Se ha cometido un perjurio. Segundo, el matrimonio anterior sigue siendo válido, porque la Iglesia ha dado un dictamen de nulidad suponiendo que todo lo manifestado allí era auténtico. Primero, se ha cometido un perjurio. Segundo, el matrimonio anterior sigue siendo válido. Y si se casa con otra persona, aunque llegue a casarse por la Iglesia, porque la Iglesia supone que, claro, que esa sentencia era verdadera, pero ante Dios es falsa, porque quien la ha recibido sabe que le ha presentado pruebas falsas, bueno, pues entonces comete adulterio casándose con una persona que no es la suya, ¿no? Y está cometiendo pues un pecado de abusar de las cosas sagradas. O sea, todo esto, digámoslo claramente. O sea, que es muchísimo... O sea, acercarse a un tribunal de la Iglesia mintiendo es como quien va a un confesionario a que le perdonen los pecados mintiendo. Oiga, sus pecados no van a ser perdonados. Usted está manifestando unas cosas al confesor, el confesor no le va a poner a usted un detective por detrás, ¿no? El confesor va a pronunciar, conforme a lo que usted ha declarado, va a pronunciar la absolución sacramental: yo te perdono tus pecados, pero esa absolución sacramental no tiene validez, tú sigues en tus pecados, y luego si te acercas a comulgar cometes un sacrilegio. Entonces, bueno, pues lo mismo pasa en la nulidad matrimonial. A un tribunal se le podrá engañar, pero a Dios no. A Dios no. Luego digamos esto, ¿no? Lo digo porque, claro, yo sé que muchas personas dicen, bueno, pero el que quiere puede engañar. Bueno, el que quiere podrá engañarse. ¿A quién le engaña? Vamos a ver. ¿A quién le engaña? Cuando uno se presenta ante un tribunal de la Iglesia, es absurdo que él esté pensando en un criterio de salir victorioso. ¿Victorioso ante quién? ¿Ante quién? Si dentro de 3 días te vas a presentar delante de Dios y ese paripé tiene sus días contados, ¿no? Con lo cual, digamos que hay que vivir siempre en verdad, buscando la voluntad de Dios y buscando nuestra transparencia, ¿no? Y en resumen, ¿no?, distinguiendo los conceptos, hay que decir, la nulidad matrimonial no tiene nada que ver con el divorcio. No tiene nada que ver con el divorcio. La nulidad matrimonial es una declaración de que allí tuvieron lugar, en el momento del matrimonio, unas circunstancias que hicieron nulo el matrimonio. O sea, no existía la libertad necesaria para que el pacto matrimonial pues fuese auténtico, ¿no? Yo recuerdo, yo he declarado también en un tribunal eclesiástico, pues en un proceso de una persona que se casó pues bajo coacciones de su familia, pues cuando era menor de edad, etcétera, pues porque se había quedado embarazada y en su familia se le coaccionó para que se casase. Evidentemente aquel matrimonio fue nulo. Fue nulo. O porque uno no tiene la capacidad psicológica, pues por falta de madurez, etcétera, no tiene la capacidad psicológica para poder contraer matrimonio. Es otro de los casos más frecuentes, ¿no?, también por los que un matrimonio pueda ser nulo. Las nulidades suelen ser pocas, pues bendito sea Dios que sean pocas, porque en principio, cuando alguien se presenta ante el altar, se supone que debe de tener la libertad y la madurez necesarias para poder casarse. Y por eso también la Iglesia tiene que discernir si las personas que se acercan a recibir el sacramento del matrimonio tienen pues esas capacidades que se piden, ¿no?, para que el matrimonio sea auténtico y verdadero. Ahora, claro, no siempre es posible conocer el interior del hombre, pero en principio la Iglesia también tiene que hacer un discernimiento mínimo cuando recibe a las parejas. Pero, insisto, las nulidades no tienen nada que ver con el divorcio. No tienen nada que ver. En la nulidad la Iglesia no utiliza su autoridad para disolver un vínculo que Dios ha unido. Es que si Dios lo ha unido, la Iglesia no puede disolverlo. La Iglesia actúa como... Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy María, de Madrid. Adelante, María, escuchamos. Mire, yo hace ya 6 años que me divorcié por lo civil, porque mi marido me lo exigió, porque quería volverse a casar por lo civil. Entonces yo me he quedado sola, ya he aceptado esta situación, pero tengo la duda, porque yo cuando me casé, estuve 30 años casada, era muy joven y yo sabía que
Yo tenía miedo porque sabía que algo ahí no iba bien, y efectivamente mi matrimonio fue muy mal desde el principio. Mi marido era maltratador y además no coincidíamos. Bueno, una serie de cosas. Entonces yo ahora estoy sola, pero tengo la duda de si internamente tengo que seguir siendo fiel a ese matrimonio. No externamente, porque yo ya tengo casi 60 años y yo ya me he planteado mi vida de cara a Jesucristo y de cara a mis hijos y a mis nietos, pero la gente me dice, no es tu marido. Cuando yo digo mi marido me dicen, no es tu marido. Y entonces me quedo yo con esa intranquilidad personal de decir, bueno, ¿lo es o no lo es? No tengo ganas de meterme ahora en un proceso eclesiástico y volver a revivir todo lo que hubo, y además por razones prácticas tampoco, y él tampoco lo ha propuesto, pero en mi fuero interno yo no sé si sigo casada o no sigo casada, y es una duda que me resulta muy incómoda. Sí. Lo entiendo, y la verdad es que yo creo que es una pregunta que usted hace con mucha delicadeza, ¿no? Usted debe de decir, no, es mi marido, y dice que incluso en su entorno algunas personas, cuando usted dice esa expresión mi marido, pues le dicen, hombre, que no es tu marido, ¿no? Pues mire usted, pues yo pienso que hace usted bien en decir esa expresión, es mi marido. Porque mire, yo creo que subjetivamente hablando, ¿no? Subjetivamente hablando, usted debe de percibirlo así, de no ser que la Iglesia hubiese dicho solemnemente otra cosa, como notaria, que he dicho ya antes, ¿no? Como juzgando que no existiese matrimonio porque pudieran haber causas de nulidad. Ahora usted dice, bueno, pero yo no me voy a meter en un lío de nulidad o en un proceso de nulidad porque tengo claro que estoy en otra etapa de mi vida, que estoy consagrada a Jesucristo y que igual también no tenemos razones prácticas igual para meterme en un proceso de nulidad, ¿no? Le entiendo que desde el punto de vista práctico usted igual también dice, me merece la pena a mí meterme en un proceso de nulidad, que en el fondo lo único que me iba a servir es un poco para mi especie de, como usted dice, ¿no? Para mi sensación interior, para saber si es mi marido o no, para saber si subjetivamente hablando yo tengo hacia él un deber de fidelidad, porque vamos, no tengo yo ninguna intención de tener otra relación con otra persona, ¿no? Hombre, podría ser, que alguien, por supuesto, que podría ser que usted tiene perfecto derecho a recurrir ante la Iglesia para ver si en un proceso de nulidad aquel matrimonio fue verdadero o no. Tiene perfecto derecho. Ahora, igual también usted dice, bueno, pero igual no me merece la pena, porque siempre revolver las cosas del pasado pues es un cierto lío y se resucitan ciertas heridas, etcétera, ¿no? Pero mientras tanto, ¿usted cómo debe de vivirlo subjetivamente? Pues yo pienso que subjetivamente debe de vivirlo, pues sí, sabiendo que es su marido, que ocurrió lo que ocurrió, que usted asume la cruz, que usted reza por él. El Señor también lo puso en el camino de su vida. Su marido tomó una opción de casarse con otra mujer, lo cual, francamente, pues le pone también en una situación complicada, ¿no? en su camino cristiano. Y yo pienso que usted está llamada a ser también el buen samaritano que rece especialmente por su marido. Rece por él para que el Señor salga al camino de su vida, para que él haga ver lo que tenga que ver y para que, bueno, si el Señor le puso el camino de su vida, igual ahora también le quiere como esposa orante, esposa intercesora por su marido. Aunque también es bastante lógico comprender que usted no va a tener ahora los sentimientos de amor ni de enamoramiento, más siempre cuando está su marido viviendo con otra mujer. Es normal, ¿no? O sea que el amor y la fidelidad que usted tiene a su marido ahora va a ser mucho más como espiritual, más que, digamos, sensible, afectiva, va a ser más espiritual, ¿no? Pero es auténtica, es verdadera. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Sí, mire, soy Agustín de Madrid. Adelante. Mire, le llamo, monseñor, porque estaba escuchando antes que decía que en el tema de la nulidad eclesiástica, pues puede ser que uno... que la Iglesia declare que un matrimonio no ha sido tal matrimonio. Sí. Pero es posible que ocurra que haya gente que esté casada pensando que está casada y que realmente ese matrimonio no sea válido, y en ese caso esas personas, pues sin necesidad de ninguna declaración eclesiástica, por supuesto, esas personas estarían en ese sentido en pecado también por estar viviendo en ese matrimonio sin saber lo que no está el matrimonio. Pues sin duda alguna, ¿no? Que habrá
que habrá más de una pareja pues que en realidad tuvieron pues un matrimonio que fue nulo, pues porque no tuvieron la madurez ni las disposiciones necesarias, pero evidentemente ellas ante Dios pues se justifican desde su percepción subjetiva de las cosas, ¿no? Y ellos creen que están casados, creen que están casados y por lo tanto actúan correctamente. Actúan correctamente. Lógicamente ellas no viven en pecado, sino que parten del grado de conocimiento que tienen de la verdad. Y también hay que decir otra cosa, que puede ocurrir también que incluso un matrimonio que tiene conciencia de que pudieron existir causas en el momento del matrimonio que hicieron nulo su unión, ahora tienen conciencia de ello y entonces, sin embargo, tienen conciencia y dicen, bien, pero ahora tenemos la capacidad de la capacidad de superar aquellas limitaciones que hicieron nulo nuestro matrimonio. Luego podemos hacer ahora una sanatio, que se llama. O sea, podemos sanar lo que en aquel tiempo, en el momento en que nos casamos, lo pudo hacer nulo. Entonces, los esposos, bien sea ante la Iglesia, y acudiendo ante ella para sanar, o bien sea también de una manera íntima y privada, pueden también hacer un acto por el que sanan lo que en un momento, cuando se produjo la ceremonia, pudo hacer nulo aquel matrimonio. Ahora tienen más conciencia, están más maduros, son conscientes de que entonces hubo una inmadurez, ahora ya la han superado y deciden voluntariamente y libremente superar. Eso es posible también. Es posible, o sea, las dos cosas son posibles. Eso que usted ha dicho, que uno no sea consciente de que su matrimonio es nulo y no lo haya sanado, ni siquiera lo ha sanado, pero bueno, él no es consciente y ante Dios está obrando bien. Y también es posible esto segundo que le digo, o sea, que uno ahora, desde una etapa más madura de su vida, es consciente de que su matrimonio fue una chapuza, pero ahora puede sanarlo y puede hacer que su matrimonio comience ahora. Y eso puede hacerse con una pequeña ceremonia ante la Iglesia, sí, pero también incluso sin esa ceremonia. Las dos cosas están también recogidas en la tradición y el derecho canónico. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, padre, le doy las gracias por tanto como estamos aprendiendo con su programa y su catequesis. Bueno, adelante. Bueno, mire, yo estoy en la circunstancia de la primera señora. ¿Sabe? Sí. De que ha llamado hoy. Sí. Yo ha hecho 35 años de matrimonio y 32 viviendo juntos. Hace 3 años que mi marido pues se fue con otra mujer. Y a mí me pasa por lo que dice esa señora, que yo voy con mi alianza, ¿no? Pues que yo digo mi marido y me dicen lo mismo que a ella, ¿eh?